Hola a todos nuestros oyentes, una vez más en nuestra entrega de Mujeres de Influencia. Hola querida Tatiana, ¿cómo estás? Hola Steph, yo estoy muy bien, gracias a Dios y muy contenta de esta invitada muy especial que el Señor nos ha permitido en este día, nuestra querida Albi. Dios te bendiga, Albi, ¿cómo estás? Amén, amén. Dios me les bendiga muchísimo más. Estoy muy contenta, agradecida y bendecida por el Señor, por la gran oportunidad que me da estar con ustedes. Amén. Y conociendo un poquito más a Albi, Steph, Sí. te comento que así como ustedes pueden oír por su acento, ¿verdad? Albi es de Venezuela, aunque la mitad de su corazón es dominicano, ya, ¿verdad? Ya, a esta altura. La reclamamos para esta tierra. Está casada con un hermano muy querido de nosotros, que es nuestro querido Carlos. Sí, Señor. Y nació aquí en Dominicana la hermosa Camila, producto de ese bello matrimonio, ¿verdad? Están aquí desde el 2018 en República Dominicana, 6 años en nuestra congregación. Ella se ha preparado profesionalmente durante muchos años en gestión de talento, temas de enseñanza y tiene un hermoso ministerio. Entonces yo voy a dejar ese preámbulo así para que empecemos a conocerla en más profundidad. ¿Qué te parece? Claro que Amén. sí. Querida Albi, cuéntanos un poquito de cómo te influenciaron tus padres, tus raíces familiares y cómo a la vez tú puedes transmitir eso a tus familias de hoy. Bien, les cuento un poco de mis raíces y mi historia. Al ser quizás de una cultura diferente de las de ustedes, o no tanto, porque tenemos muchísimo en común como países, podemos, quizá ustedes podrán decirme, bueno, la familia tuya no es tan distinta a la mía, o quizás sí, por el número. Mi familia fue muy cortita, muy pequeñita, de 4 integrantes, mi papá, mi mamá, mi hermano menor y yo. Y mi papá iba a recibirse de cura, de sacerdote. Sí, sí, sí. Entonces, con esa influencia que tenía, esa cultura que tenía muy católica arraigada, fue un poco complejo para mi mamá, cristiana, evangélica, de esas pentecostales fuertísimas, Wow. pastora juvenil de adoración. Wow. Fue bastante complejo. ¿Cómo llegó a consolidarse eso? Bueno, por propósito del Señor definitivamente. Ellos se casaron en la localidad donde vivían y se fueron a vivir a Caracas, que ahí fue donde yo nací. Fue para mí hermoso y es lo que realmente marca mi vida y eso lo voy a compartir en esta ocasión con todas ustedes. El hecho de tener una crianza en el temor de Dios, aunque veía esos dos mundos. Mi mamá como esposa, ella ayudaba a que su esposo no se fuese de los caminos y entonces él quería ir a su misa y quería esto y quería lo otro y mi mamá le acompañaba. Y ella no se sentía del todo bien y yo quizá como niña no entendía, pero ya en casa tenía a esa mamá que me agarraba como una mamá gallina y me explicaba y me hablaba del Señor. Wow. y me inculcaba ese temor y ese amor por el Señor, más allá de lo religioso, porque yo pude ver, ahora ya de adulta por supuesto, y cuando ya el Señor nos toma y nos transforma, puedo entender que mi papá tenía un amor muy grande por el Señor, pero estaba arraigado en lo sistemático. Y el amor de mi mamá por el Señor sobrepasaba todo. Tanto que en el hecho de su muerte, ella me dejó una de las más grandes lecciones de mi vida. El Señor en su palabra nos dice que instruye al niño y aun cuando esté de adulto, pues no se aparta del camino, ¿verdad? Muy bien, eso me pasó y yo soy testimonio vivo de eso. De pequeñita fui instruida en esa palabra del Señor. Y aunque fui bautizada y todo el tema, como quizás muchas familias que tienen esa cultura católica arraigada, mi inclinación siempre fue a las creencias de mi mamá, al modo, más que la creencia, al modo de mi mamá amar a Dios. Entonces, mi mami por un tema de salud delicado, ella falleció en mis brazos, ella falleció en la casa y en esos días que ella tuvo de últimos días, ya estaba bien descompensada, específicamente el último día, ella sollozaba y yo le preguntaba qué tenía, si le dolía algo, si necesitaba algo. Ella murió sábado en la madrugada, eso fue el viernes. Y ella me dijo que recordaba el peor error de su vida. Para mí fue muy confrontante escuchar a mi madre en esa situación diciendo lo que iba a decir. Y yo pensé cualquier cosa que ustedes se pueden imaginar. Te asustaste, una sorpresa rara viene yo por dije, ahí. wow, mi mamá hizo algo y nunca nos dijo, Dios mío. Y puedo ahora entender lo que mi madre me dijo y es creo que uno de los legados más importantes, si no el más importante. Me dijo, me arrepiento
con todas las fuerzas de mi alma de haber dejado de adorar a mi Señor por ver al hombre, por apartarse del Señor, porque en su congregación sucedieron algunas cosas que le hizo apartarse en su momento y luego por una dinámica familiar mis abuelos se separaron y entonces ella empezó como hermana mayor a trabajar y eso fue en esa dinámica inmersa. Pues se ella dejó envolver. Exactamente. Y eso para mí ha tenido un peso muy grande, porque ahora que soy madre, ahora que también soy esposa, como ella lo fue, y tengo la gran bendición, la oración contestada, porque yo veía de repente las discrepancias que había, los encontronazos, como dice uno, entre mamá y papá, por temas de repente de creencia, porque es que yo quiero ir una cosa y tú quieres la otra, y porque ya ustedes sabrán que no al 100% estaban en coinonía, no estaban siempre de acuerdo. Entonces yo como hija veía eso, yo le pedía a ese Dios al que mi mamá le oraba con tanta fuerza y al que me enseñó a amar, yo le decía, yo no quiero vivir eso. Yo quisiera algo diferente. Y si esto es así, yo no quiero casarme. Y yo se lo decía a ella siempre, yo no me voy a casar porque si las cosas son así, yo no me caso, yo no quiero. Entonces, imagínense ustedes que me escuchan, el impacto tan importante que tenemos como padres en el corazón, en la mente de nuestros hijos. No sabemos el daño que le hacemos con una palabra, con una acción, incluso que no es contra ellos, es contra quizás algunos de nosotros como esposos o como familiares. Entonces, ahora de grande, que el Señor me ha permitido digerir un poquito más las cosas y su Santo Espíritu de verdad que ha tenido una misericordia tremenda y lo iremos hablando en el transcurso de esta conversación, puedo entender que realmente cuando dos están bajo el poder del acuerdo, las cosas fluyen, definitivamente. Yo le pedí muchísimo al Señor la oportunidad de que si era su voluntad, se lo dije. Y recuerdo claramente cuando fue un 31 de diciembre del 2014. Se le dije, Señor, si es tu voluntad, entonces muéstrame si yo debo estar con alguien. Porque en ese momento mi corazón estaba inclinándose, quizás mis ojitos veían a otra persona, y esto lo digo abiertamente, que sé que mi esposo también me va a escuchar, porque ya lo hemos hablado muchísimo, incluso él conoció a esa persona y demás, y siempre traigo esta colación porque pasa muchísimo, que quizás las mujeres nos dejamos enamorar o nos ilusionamos con alguien, creemos que es la persona y le decimos, Señor, este es, cámbialo, acomódalo, transfórmalo para mí, pero no es el que está en su propósito. Y tuve toda la fuerza de decirle al Señor, si esta persona no es, apártala y dame paz. Amén. Acto seguido el Señor lo hizo tal cual como se lo pedí. Y le dije, si me vas a traer a alguien que sea con las siguientes características. Ya, se lo dije, eso fue esa noche. El 15 de enero, pocos días después, Carlos me contactó de nuevo, pues ya éramos amigos hacía muchísimos años, habíamos trabajado juntos. Y nos juntamos, nos unimos de nuevo por el tema de la enfermedad de mi mamá. Entonces, cuando él va y nos visita, aquella muchacha que aún no conocía al Señor, que no sabía cómo sentir al Espíritu Santo, entendió que era la oración contestada. Mi papá, por primera vez en muchas visitas de pretendientes, se quedó en la casa feliz, compró esto, compró el otro, aderezó la mesa. Pero fue una felicidad muy grande. De los angustiadores. Sí, de sus angustiadores. Rebosó la copa, todo. El Salmo 23 se fue ahí. Todo. Mi mamá feliz, como yo le dije, mamá, me vendiste. ¿Cómo que te vendí? Porque ella sacó todo Ay, qué bella, para qué decir bella. cómo su hija la cuidó, cómo su hija se desbordó de amor por su mamá. Si así lo hace por su madre, imagínese cuánto más, hijo mío, cuánto más lo hace por su esposo y por su familia. Y eso fue una de las cosas que un mes exactamente después, el 14 de febrero, cuando Carlos se acerca a pedirme que sea su novia, me lo dijo. Me dijo eso. Esas palabras de mi mamá para él fueron muy impactantes. Me dijo, a través de lo que tu mamá me mostró, pude ver quién eras tú. Entonces, vuelvo otra vez a la porción de la palabra, instruye al niño en los caminos y nunca se apartará. Nada, decidimos estar juntos y les digo con el corazón abierto, y él lo sabe, en obediencia. Él mismo me dijo, yo también fui en obediencia. Créeme que no sé cómo fue el asunto, pero el Señor nos dirigió. Nos unimos y fue la mejor decisión que pude tomar. Fui porque mi mamá me dijo, no dejes pasar esta oportunidad, porque quien te invita el 14 de febrero a salir es porque no tiene alguien más. Piensa usted el consejo sabio. Sí.
Entonces, desde jovencita me gustó siempre escuchar la voz de mi mamá, la voz sabia de mi mamá, admirar el temple de mi papá, admirar su honestidad, su rectitud. Crecí con eso. Y lo más hermoso fue el amor que me inculcaron hacia el Señor. Ahora que soy madre, madre y esposa, esposa y madre, puedo ver lo que no funcionó, lo que sí funcionó y lo que el Señor me indica que es correcto. Amén. Entonces, ¿qué funcionó en mí? Porque definitivamente todos tenemos virtudes, tenemos oportunidades de mejora y demás. Y puedo hacer entonces un balance de quién soy, quién he sido y quién quiero ser como madre. Entonces, ahora mi bebé Camila, desde ahora, predicarle con el ejemplo, hablarle del Señor con el ejemplo, en esta etapa que no me va a entender si yo tomo muchas porciones y armo un discurso, no lo va a entender, pero que ella diga gracias, por favor, que ella levante sus manos y adore, que ella voluntariamente coja el celular y coloque una alabanza y empiece a danzar y diga, estoy practicando cuando le vaya a danzar a mi Señor. Eso es tremendo para mí. O sea, yo digo, lo estamos haciendo bien, Carla. Digo, vamos. Ay, qué bello. Y tener la bendición de contar con un ser humano tan tremendo como es mi esposo. Sí. Lleno, insisto, nosotros tenemos todas las oportunidades de mejora del mundo, pero si hacemos inventario, son más las coincidencias que tenemos y más los aspectos positivos que nosotros podemos decir, no, mira, en algún momento puede ser que no. Tenemos nuestros momentos, díganmelo ustedes. Sí, tenemos nuestros momentos, pero definitivamente el amor por el Señor es lo que nos caracteriza. Él es un servidor de corazón, su espíritu de servicio, ustedes lo conocen. Sin lugar a duda. Un amante del Señor tremendo, no hay que decirle vaya, no hay que decirle haga esto. Y que me apoye también para mí es muy importante. A veces uno u otro se extralimita y entonces decimos, bueno, como que la familia quedó ahí, ciertamente primero está el Señor, pero hay que hacer ese balance. Sí. Para mí es una bendición poder haber recibido la educación de mis padres tan arraigada en el amor hacia el Señor y que ahora yo pueda dar el ejemplo a Camila y que yo sé que, bueno, que ustedes la conocen también, es un saquito de amor. Es de nosotros. Sí, Señor, no es mía. El Señor me la regaló aquí para yo tener el privilegio de criarla, pero definitivamente ella es de Él, que es parte del testimonio que posiblemente contemos hoy, si nos da tiempo. Claro que claro. Sí, me gustaría seguir en esa línea de la familia, porque creo que hay algo muy hermoso ahí y podemos continuar en esa línea, Albi, de que nos cuentes un poquito, porque sabemos que en tu caso y de Carlos, y bueno, y con tu hermano Jesús, venir a un país nuevo, o sea, cómo se fueron abriendo esas puertas de bendición y cómo llega Camila también aquí. Cuéntanos un poquito de todo eso, cómo el Señor se ha movido en tu vida para traerte acá y qué ha significado eso para ustedes. Más de mi testimonio y más de la palabra del Señor cumplida en mi vida. Nosotros nos casamos, como ya les comenté, allá en Venezuela. Fue una temporada difícil. Mi papi ya tenía un tema de salud importante, también había perdido a mi mamá y aunque tenían esos temas, se amaban mucho. Y esos 2 años que pasaron entre la muerte de mi mamá y la muerte de mi papá fueron muy, muy intensos, porque viví a una persona arrepentida, vi a una persona que sufría el no haber hecho cosas que quizá debió haber hecho, no haber sido más flexible, no haber sido más tremendo. Y se lo comento a Carlos también, siempre se lo digo a Carlos, y tengo la bendición del Señor de haber compartido esa época con Carlos, porque nos casamos y quedamos viviendo en el apartamento con mi papá, porque mi hermano ya había viajado para acá, para República Dominicana. Y Carlos se convirtió en otro hijo para mi papá. Un confidente, Carlos lo atendía abnegadamente, se lo agradezco muchísimo, así como ustedes lo ven, de verdad que inmensamente bendecido mi papá de poder tener no solamente a su hija, con que de repente tenía sus roces y sus cosas, pero yo entendía la situación en la que estaba, no era solamente el tema de salud, sino el tema emocional, que en definitiva era lo que más pesaba. Lo vi muchas veces arrepentido quizá de como esposo no haber llevado las cosas distintas, quizá de no haber tomado decisiones diferentes. Lloraba mucho a mi mamá y Carlos pudo verlo. Entonces quizá él también hacía esa comparación con sus padres, que en ese momento todavía estaban vivos los dos, mis suegros, y él, mi esposo,
que tomó mucho de lo que le pasó a mi papá para poder incorporarlo a su vida y poder entonces apreciar y valorar lo que es el matrimonio, que incluso actualmente lo hablamos muchísimo, de tomar tiempo para nosotros, de nosotros poder ser ejemplo para Camila también, una institución, la referencia que ella tenga de institución familiar. Entonces, cuando papá fallece, que fue muy duro, sí duro fue escuchar el último respiro de mi mamá en mi oreja. Eso fue para mí lo más devastador. No poder estar en la muerte de mi papá fue mucho peor. Yo estaba trabajando, estaba en Margarita, en la isla de Margarita, entonces tuve que volar desde mi ciudad hasta allá, estaba con Carlos, estábamos en una certificación de coach, de realización personal, que es a lo que me dedicaba yo allá. Y cuando salimos del auditorio para el almuerzo, repica mi teléfono, suena, y lo cojo y es una de las vecinas para decirme que mi papá había fallecido. Bendito Dios. No les puedo explicar lo que sentí, ni cómo pasó, ni cómo fue que yo volé por las escaleras de un lado a otro intentando encontrar aire porque sentí que me ahogaba. Y cuando finalmente pude llegar, ya su cuerpo no estaba en el apartamento, que él falleció allí en su sillón favorito, tomándose una taza de café. Una de las analogías de mi vida la ilustro con eso, que la vida se va en una tacita de café. Wow. Él se levantó, Qué tremendo. hizo su café, se sentó y en un segundo el Señor decidió que ya no iba a estar más acá. Y uno de los testimonios más hermosos que deseo compartir, así como mi papá vivió su vida muy arraigado a sus raíces y creencias familiares católicas, el Señor en su infinita misericordia le permitió la noche anterior recibirle. Aleluya. Como su único y suficiente Salvador. Wow. Nuestros vecinos de enfrente, que no sabíamos cómo era que ellos, tan pentecostales y tan fuertes, se habían mudado frente. Y ellos tenían siempre una cosa, y mi papá que era muy calladito. Ustedes se imaginarán un señor muy calladito, muy recto, muy casi militar. Y no le gustaba el escándalo, como dice uno, la bulla. Esa noche ellos fueron con una campaña, con una pequeña... ¿Y tú estabas ahí? No estaba allí, me lo contaron. La iglesia de Cristo. Me lo contaron, porque mi papá esa noche pasó la noche solo, iba a ir mi cuñado gemelo de Carlos a cuidarlo y no pudo llegar. La provisión del Señor es impresionante. Y él le dijo, no te preocupes, Eduardo, no te preocupes, yo me quedo, ven mañana temprano. Y mi papá se quedó tranquilo, es que estaba clínicamente estable, o sea, nadie iba a pensar que iba a ocurrir algo. Pasó su noche tranquilo, pero esa noche él mismo me lo contó porque yo lo llamé a las 11 y algo de la noche para saber cómo estaba y eso, y me dijo, feliz. Wow. Porque me visitaron los vecinos. Yo dije, oh, los vecinos que te visitaron. Yo decía, wow, y eso, papá, cuéntame. Ellos vinieron a reunirse. Yo les dije que podían pasar aquí, que por qué no lo hacían aquí adentro. Qué hermoso. Ellos hicieron el culto allá adentro. Le hicieron la confesión de fe a mi papá. Y él me lo dijo después la vecina, que fue hermoso cómo él voluntariamente y cómo se derramó ante el Señor. Y eso me da a mí una tranquilidad porque ya ustedes saben. Totalmente. Entonces, quizá la añoranza por mis padres es la falta que quizás nos puede hacer a todos. El abrazo de mamá y de papá porque nunca dejamos de ser niños. Sí. Pero la bendición, la paz que siento al saber que ellos están con el Señor no tiene nombre. No. Definitivamente. Dios de pactos y promesas. Wow. E incluso yo le digo siempre a mi Señor, sé que me quitaste a las dos personas más importantes de mi vida, pero si no lo hubieses hecho, yo no tendría la bendición ahora de ser madre, de ser la esposa de Carlos, de estar aquí con ustedes y de poder venir a cumplir el propósito, porque vine, que es parte de lo que me preguntaste hace ya unos minutos, vine precisamente por el propósito del Señor. En ese periodo de profunda tristeza por la pérdida de mi papá, un día en mi casa, porque de paso estaba tan mal emocionalmente que del trabajo me dieron licencia. Me dijeron, tú no puedes, porque quisiera que yo en cualquier rincón me ponía a llorar. Ay, hombre. Entonces me dijeron, mira, vete por un tiempo, cógete una vacacioncita. Y era reciente, una pérdida, entre otras. Reciente. Y ya la situación en Venezuela estaba bien complicada también. Estaba compleja. Económicamente, quizás por estar Carlos y yo solos, no la sentimos tan fuerte, realmente. A mis padres, gracias al Señor, nunca les faltó nada. Su provisión siempre estuvo perfecta, el día, en el tiempo perfecto de Él. Gracias a Dios. Pero quizás hubiésemos tenido otras complicaciones, hubiésemos tenido hijos y tantas cosas. Él trabajaba, yo trabajaba, estábamos como estables. Y dos jovencitos, realmente. Entonces, en ese periodo de profunda tristeza, un día recuerdo en la habitación de nosotros, porque nunca pude ocupar la habitación principal, que era el deseo de ellos dos. Nunca pude.
Mi mamá cuando se murió me dijo, antes de morirse me dijo, por favor, cambia todo lo de aquí, dile a tu papá que se vaya a la segunda habitación más grande y tú te vienes con Carlos. Yo nunca pude hacer eso. Y una vez que mi papá se va, pues tampoco. Siempre me quedé en mi habitación con Carlos. Y un día estaba sola allí, porque él tenía que ir a trabajar. Y recuerdo que tenía mi PC con canciones aleatorias. Y sonó una muy especial, que yo no sabía ni quién la cantaba, ni de dónde era la gente, ni me sabía la letra, era como que me la sabía. Para mí fue hermosa esa adoración que escuché con la que el Señor trató conmigo. Y donde me estaba preparando para entender lo que venía. Porque yo en ese momento no sabía hacia dónde iba a ir. Porque aunque estaba casada, las 2 personas más importantes de mi vida se me habían ido. O sea, yo me sentía como una mesa sin pata. Movieron totalmente, la zapata. totalmente. Claro, sí. Y cuando yo escucho que el Señor en esa alabanza me está diciendo, ahora lo entiendo perfectamente, en aquel momento para mí era todo incierto, que Él me decía que yo le pidiese a Él, háblame. Porque era lo que yo estaba necesitando. Yo necesitaba que Él me hablara, que me dijese para dónde yo iba. Y Él me proporcionó esa alabanza con esas letras tan perfectas para yo poder orar sin saberlo, para yo poder clamar sin saberlo. Y yo en esa alabanza que dice, háblame, no me dejes continuar, háblame porque es por mi bien. Y yo, cada palabra que iba escuchando, iba intentando decirla, y después coloqué la letra para yo poderla pronunciar, y para mí fue demasiado tremendo. Y yo sentí, les puedo decir que por primera vez sentí el toque del Señor en mi cuerpo, que no lo había sentido antes. Quizás había visto su milagro visible en todo el trayecto de salud de mi mamá, y se lo puedo decir con toda propiedad. Y pude ver momentos en que el Señor se movía. Pero en esa ocasión sé que fue la primera vez que el Señor trató especialmente conmigo. Y Él me dijo, es que no se trata de ti, sino de mí a través de ti. Y eso marcó mi corazón, porque eso estaba dando respuesta a lo que yo le estaba clamando, pidiéndole, dime qué es lo que yo voy a hacer, porque no sé qué hacer. No se trata de mí. O sea, no soy yo la que voy a hacer, es Él el que va a hacer a través de mí. Y después de ese día, yo le digo a Carlos, voy a renunciar al trabajo en el que estoy, porque ya había cumplido un ciclo. Yo llegué a tener una coordinación regional de la parte de orientación educativa y yo había estado un buen tiempo largo allí. Y yo le digo a Carlos, ya el Señor siento que ya me dice que ya. Y es paradójico lo que le digo, porque en aquel momento me dejaba guiar mucho por lo que el Señor me podía colocar en el corazón sin aún conocerle, sin aún conocerle de verdad. Quizás eso es mucho de lo que pase en esta época con las personas, que quizás por la cultura tienen un conocimiento muy limitado, pero vivencia no. Sí. Entonces se dejan guiar por el conocimiento quizás, pero no por la vivencia. Entonces no conocen realmente al Señor, sino que han oído. Sí, pero cuando ya nuestros ojos lo ven es diferente. Sí, totalmente. Sí. Entonces le dije a Carlos, voy a renunciar, porque no sé, siento en el corazón que tengo que renunciar y que ya vamos a hacer otra cosa. Wow. Poquitos días después mi hermano me llama y me dice, tengo un boleto, un 2x1, como llamaban en ese momento, la única vez, según me comentó él, en esa época que se dio, no sé ahora, realmente no lo hemos visto, y pudimos viajar Carlos y yo. Porque en algún momento él me decía, pero ven conmigo, sé que estás triste, y yo le decía no. Y yo le decía, no puedo ir, porque yo estoy casada, Jesús, de repente tú no entiendes. Jesús Alberto, tú no entiendes, tú estás muy chiquito, le decía. Tú no entiendes, pero yo sin mi esposo no puedo viajar. Y el Señor abrió esa puerta. En 15 días, porque me lo dijo 15 días antes del vuelo, nosotros revolucionamos la casa. Claro. Sacamos todo. ¿Cerraron todo? Todo. Sacamos, regalamos, ordenamos, limpiamos. No. Fue tremendo lo que pasó en esa casa, porque sentíamos ambos que no íbamos a regresar pronto, aunque el vuelo era de 3 meses nada más. Nada, viajamos para acá y desde el primer día fue tremendo, porque pude venir a la casa. Había una actividad hermosa de jóvenes en ese momento, me acuerdo. Y me cautivó pasar esa puerta, cruzar esa puerta y subir esas escaleras. Gloria y ver por primera vez en persona, pisar el lugar que tantas veces había visto a través de las redes. Videos, sí. Fue muy tremendo para mí, muy tremendo. Y sentir, que fue lo que más me impactó, el amor que Cristo ha colocado en cada uno de los corazones de los miembros de esta congregación es tremendo. Porque así que lo definimos, Carlos y yo, una congregación realmente familiar y con mucho amor del Señor. Por encima de todo, el amor del Señor es lo que puede cautivar a las personas que entran. Entonces, como servidores,
eso es parte también de lo que mis padres me heredaron. Mi papá, dentro de su esquema de características y de personalidad, era un servidor. Mi papá le gustaba mucho ayudar al otro y servirle desde su necesidad. Y mi mamá ni se diga, con amor y con abrazo y con besito y con cosas, con esa dulzura que ella tenía, ella buscaba siempre satisfacer la necesidad del otro. Entonces, parte del legado. Ya sabemos de dónde viene, viene. tu dulzura, ¿De dónde y tus abrazos. Sí. cálidos. No, y la reunión con Carlos, que es, que es el Señor, definitivamente. Sí, totalmente. Definitivamente ha sido el Señor. Recuerdo que mi suegra me dijo en algún momento, tú no sabes lo que lloré por ti. Yo, ¿cómo? Ay, qué bello. Desde el día que me conoció, porque yo quería que tú fueses para Carlos, mi mamá me dijo lo propio, porque como mi corazón estaba inclinado hacia otro lugar, y el de Carlos por otro lugar también, ellas oraban, esas madres, el poder de la oración, y ella no sabía, estaban en acuerdo, pero no sabían Gloria que a las dos Dios. estaban orando por esta unión. Definitivamente hay propósito. Y nada, llegamos aquí y de una vez, Carlos es de la persona que dice, yo no puedo estar sentado calentando silla. Consumiendo, como dice él, consumiendo energía, consumiendo aire acondicionado, consumiendo todo lo que da. Yo tengo que ver qué hago. Entonces, quizá por eso que ustedes nos ven siempre prestos y desde el principio. Un amor muy tremendo. Sí. Muy genuino, que ustedes pueden entender que es una de las cosas que más me gusta de él, que el amor por el servicio que él tiene es genuino, no es empujadito ni nada de eso. Y me ministra mucho. Creo que el Señor, no estoy segura, el Señor hace las cosas tan tremendamente especiales que en un momento si Él está caído, yo le animo. Y si yo estoy caída, Él me anima. Si la fuerza de alguno de los dos se nos va, el Señor se la duplica al que tiene fuerza para que le inyecte al otro. Eso es lo que he podido ver. Y es tremendo, o sea, Tú sabes que... ver cómo el Señor se mueve. Un paréntesis, perdón, porque adelante, siento que tengo que hacer ese paréntesis. No sé quiénes nos escuchan, pero es muy tremendo ver cómo Dios nos ha guiado en este podcast. Sí. A la familia y al matrimonio. Así o sea, es muy bonito ver en ti y según lo que cuenten Carlos, los dos, esa unidad y ministra mucho. Y también si hay una joven, una soltera que escucha, yo creo que tú eres un modelo de que Dios responde. Totalmente. Y responde muy de manera perfecta. Así es. Y aún en medio tal vez incluso de las limitantes, porque en medio de la situación que ustedes estaban viviendo en Venezuela, en todos los sentidos, la propia del país, ¿no? Las situaciones familiares de Alvi, cómo el Señor confirmó y cómo les permitió llegar y florecer en un nuevo país, Alvi, porque realmente este viaje no ha sido para muerte, sino para vida. Amén. O sea, cómo... ha sido, sí, esto es tremendo. Alvi, y cuéntanos un poquito de tu ministerio. Ya cuando llegas acá, no sé si desde antes adorabas o si eso fue algo que surgió aquí. El Señor. Porque ¿cómo sale? ¿De dónde nace? ¿Cómo el Señor te confirma? Y ese proceso de la adoración para Él. También un testimonio muy particular que tengo, muy ligado a mi mamá. Mi mamá adoradora, como decía hace algunos minutos atrás, ella fue pastora juvenil de adoración en su iglesia y ese don viene de allí. Ahora, bueno, mi hermano Jesús Alberto es músico también canta, aunque no le gusta mucho, él toca su guitarra, toca su batería, todos los instrumentos que pueda. Pero esa vena musical viene de mi mami. ¿Qué sucede? Que ella cantaba hermoso. Ella nunca estudió música, nunca estudió canto y cantaba hermosísimo. Quienes la conocieron saben, mi esposo sabe lo que estoy comentando. Y para mí fue particular porque yo la escuchaba cantar y a mí me gustaba, porque ella adoraba al Señor. Entonces eso me llamaba mucho la atención. Yo lo intentaba y a mí no me salía bonito eso. No me salía nada bonito. Creerlo. Entonces no me salía bonito. Bueno. Y ella decía, usted no canta. Oye, mi mamá decía, usted no canta. Porque ella era rigurosa, si no cantaba bien... Ya tú sabes si cantaba bien. Bueno, entonces, usted no canta. Entonces, me acuerdo que una vez yo, maravillada escuchándola, y ella empezó a subir, y entonces yo intenté imitar. Y me dice, no, pero es que tú no cantas. Me vuelve y me dice. Y me dice, a ver, canta alto. Entonces yo en vez de subir una nota, lo que hice fue subir el volumen de mi voz. ¿Viste? No sabe. Entonces, claro, para mí como niña, en ese momento, ya, listo, creé una barrera. Sí. Una barrera, pero fuerte, muy fuerte. Ella, por supuesto, no lo hizo con mala intención, evidentemente, porque ella misma, sin ser quizá letrada en esa parte, porque fue puro don lo que el Señor le dio. Ella no sabía de repente que era quizá exactamente cómo decirme o instruirme para que yo pudiese modelar lo que ella me estaba pidiendo. Quedó allí.
Señores, yo más nunca. Ni se me ocurría abrir la boca. Nunca jamás. Nunca, nunca, nunca. Entonces, cuando una vez se me ocurrió cantar una cosita y Carlos me escuchó, ese señor que es el que me ha ayudado mucho, me ha empujado. Me dice, pero tú cantas. Yo, no, claro que sí, tu mamá cantaba también. No. Entonces tú vas a cantar. Claro que sí lo vas a hacer. Entonces, ella también inscribió allá en Venezuela, en una academia. O sea, ¿a ti te gustaba? Sí, Okay. Eso es lo principal. Entonces, estaba ese tema de que me gustaba mucho, pero venía a mi mente el pensamiento de no. Entonces, yo lo dejaba así. Wow, Carlos me inscribió, me acuerdo, en una academia con un profe jovencito. Y yo entré, jovencito les digo, yo creo que menos de 20 años, y yo 28, 29 años. Y yo vi solo 3 clases con él, no pude ver más nada, o sea que realmente no fue tiempo suficiente como para desarrollarme. Pero cuando él me colocó, me asignó una canción secular para yo cantar, yo dije, me gusta. Entonces venía a mi mente el me gusta, aunque él no estaba allí. Uh-huh. Fue acá en un regalo hermoso, porque parte de nuestro testimonio es llegar con 2 maletas y simplemente $50 en el bolsillo, sin saber a dónde íbamos a llegar. Y a los pocos meses de estar aquí, poquísimo, porque el pastor Ramón Quesada cumpleaños en febrero, estaba de cumpleaños, había creo que una cena, un compartir o algo, y nosotros no teníamos que regalarle, y queríamos regalarle algo, porque en ese poquito tiempo, él nos abrazó como papá. Ay, sí. De verdad que es maravilloso, y lo puedo decir, porque él de paso tiene el porte de mi papá, y verlo, wow, hermoso. Sí, y él que nos recibiese con ese amor, para nosotros fue muy importante. Entonces le decía a Carlos, ¿y qué le vamos a regalar? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y cómo lo hacemos? Pero es que no tenemos, ¿cómo lo hacemos? Hablamos con la persona que estaba encargada de coordinar ese momento de llevarle un bizcocho y demás, y presentarle un video. Le hicimos un video que pudimos hacer el video, y sacamos una güira. Y Carlos tocó la güira. Y yo le canté. Wow. Y ahí fue que yo dije, ahí fue que Valentina dijo, mire, esta es mía. Pastor, y él decía, Pastora Valentina, Dios mío, venga. Y los dos fuimos incluso, porque Carlos también lo hace, pero su ministerio es otro, definitivamente. El de Carlos es más logístico. Él tiene intenciones, sí, pero él dice, déjame aquí detrás en la logística, que yo aquí estoy muy bien. Entonces, empezó por allí. Y el Señor lo hace así. Por medio de una intención de su corazón, sí. Dios revela tu don. Amén. Qué bello. Amén. Wow. Y fue tremendo entonces poder incorporarme en marzo siguiente a las voces como ensayo, y después tener la primera oportunidad de subir al altar como voz, no principal, pero sí hacer las clases. Yo pensaba que tú eras de años en el altar. Lo confieso, yo también. No, y de verdad esto lo cuento con mucha honra que el Señor me da, con mucho honor, con mucha bendición, de ser testimonio vivo de lo que el Señor hace cuando aporta el don y Él mismo lo desarrolla. Porque muchas veces pensamos que eso el Señor lo da y ya, cuando es de Él, y Él se apropia de lo que es de Él, porque eso lo sabemos, Él mismo lo desarrolla. En mis quizás proyecciones y deseos está yo entrar a una academia y yo de repente desarrollarme y demás. Pero esto que yo hago para el Señor lo hago de corazón y con muchísimo amor, y Él lo sabe. Abrir la boca para adorarle es lo que le da vida a mi vida. Si yo no adoro a mi Señor, yo no podía como una plantita sin agua, exacto, no podía seca. Respirar. Sí. En mi matrimonio, Carlos lo sabe, cuando siento la necesidad de orar y adorar, él se queda calladito porque fue que algo sentí, algo pasó, y él se queda tranquilo. Después yo voy y le cuento. Pero él sabe que mi instrumento de guerra es mi adoración. Y es algo que comparto en este momento, que no lo he compartido con nadie más que mi esposo. He recibido mucha palabra de esto, de que en mi arma particular de guerra es mi adoración. Lo que sucede en el mundo espiritual cuando abro mi boca. Y esto para mí en este momento, les digo que es hermoso poder decirlo con tanta autoridad y con tanta emoción, certeza, y gratitud, porque antes no podía hacerlo. Para mí era increíble, era imposible, y el miedo me arropaba. Parte de las mentiras del enemigo que usa para que nosotros entonces no nos apropiemos del llamado. Y ser ministra del Señor en su altar de adoración es el honor más grande. Incluso hace poco estuve bajo el altar bastante tiempo por un tema de salud, y para mí fue muy complicado no poder estar allí, aunque pude servirle de otras maneras, detrás de bastidores, detrás de las cámaras, pude servirle de otras maneras, pero
estar allí arriba es un honor muy grande. Incluso Gracias. tuve la bendición de poder subir, regresar justo el día de mi cumpleaños. Ay, sí, yo lo recuerdo, yo estaba acá. Sí, sí, lo Y que el recuerdo, Señor ella lo dijo. pudiese darme Sí. esa bendición de Sí. celebrar la vida que Él mismo me dio en su altar, sí. haciendo lo que Él me ha llamado a hacer. Sí. Para mí es muy grande, demasiado, es un honor demasiado grande para mí, que quizá en algún momento me quería súper inmerecida. Y no es que yo haya hecho algo para merecerme, es que por su pura gracia yo puedo disfrutar de la bendición de adorarle. Y quizás las personas que me escuchan ahora dirán, quizás para ti es fácil decirlo. Es muy fácil, no es fácil cuando te toca adorar en el momento más doloroso de tu vida. Gloria a Dios. Y he pasado por momentos difíciles y recientemente pasé por el más difícil, que es quizás ver a mi niña en una situación de salud bien delicada, crucial, que si no se hacía algo podía írsenos. Y tener que adorar viendo a mi hija en esa situación y con la certeza de que el Señor lo iba a hacer. Fue el momento más duro. Y lo recuerdo como ahora, y yo tenía a Carlos al lado, y yo recuerdo que él volteó a mirarme, porque es que lo que salió de adentro de mí fue un grito de adoración que no lo puedo ni siquiera explicar con palabras. Entonces, adorar cuando uno está bien es fácil, cuando todo está tranquilo es fácil, pero en medio de la prueba, en medio del desierto, que tú puedas abrir tu boca para adorar, es tremendo. Rompe los cielos, Es tremendo, eso sí, porque sí. realmente lo que tienes frente a ti tiene que irse. O sea, no hay otra posibilidad. Y tengo un pacto de adoración con el Señor. Mientras yo viva en mi boca va a adorarle. Y le pido que si en algún momento, así como dice la alabanza, si en algún momento tú ves que yo me aparto, mira, busca y llámame de alguna manera. Si por alguna razón yo me aparto, por favor, de alguna manera tráeme. Quizás parte de esto fue lo que me ocurrió hace poco, cuando tuve el tema de salud. Nos dejamos envolver muchísimo por el día a día, nos dejamos envolver por lo que está afuera, por lo que aparentemente es necesario, cuando lo realmente necesario es estar cerca del Señor. Y lo pausamos, lo dejamos y de repente llega el momento en que lo hacemos hasta sistemático y estamos mal. Cuando lo hacemos sistemático, es porque yo lo amo y lo voy a hacer y ya. No es eso. Él quiere una real conexión con Él y Él nos permite entonces esos momentos de stop total para podernos regresar a donde tenemos que estar, que es frente a su presencia, en su presencia. Y como adoradora yo les puedo decir que todos somos adoradores. Tenemos la bendición algunos de poder cantarle, otros de tocarle instrumentos y otros de adorarle de diferentes maneras. Pero como ministra de adoración yo les puedo decir que algo que ha marcado mi vida es comprender cuál es el motivo de mi adoración. Y quizás es parte de lo que yo le pueda decir ahora a quien nos está escuchando. ¿Cuál es el motivo de tu adoración? Porque tú eres capaz de abrir la boca y adorar al Señor. Porque tú eres capaz de darle gracias al Señor. Porque tú eres capaz de levantar tus manos. Porque tú eres capaz de decir gloria a Dios cuando este ser tú no lo ves, cuando no lo escuchas quizá, pero hay algo que sale de ti, que brota de ti, que permite que tú le adores. ¿Cuál es el real motivo de tu adoración? Aún en el altar somos muchos y cada uno de nosotros tiene un motivo diferente de adoración. Y ese motivo solo lo conoce el Señor, por supuesto, pero es lo que nos impulsa a seguir avanzando. Y aunque no entendamos, aunque no veamos y muchas veces sintamos un aparente silencio del Señor, nos mantengamos con fe creyendo que Él está obrando y que vamos a ver más adelante sus maravillas y su gloria derramada sobre nuestra vida. Entonces, parte de lo que puedo en este momento dejarles como reflexión a las personas que nos conocen es cuál es el motivo de su adoración. Que puedan meditar en el Señor cuál es el real motivo de su adoración y puedan entonces encontrar en eso el fundamento que les permita adorar por siempre al único digno de toda adoración. Sabes que en ese sentido, y ya tenemos que ir cerrando, No, yo pensé que tú habías hecho la pregunta. No. Es que el Espíritu Santo No, es no, uno. por eso no quería interrumpir porque de verdad ha Sí. estado muy hermoso, Albi. Te agradecemos sí. tantísimo el haber acudido, ¿verdad? A este llamado que sabemos que muchas vidas estarán siendo ministradas. Y no sé si a ese mensaje tú quieras agregarlo tal vez de forma como un consejo final, porque definitivamente vemos en ti, en tu trayectoria, una hermosísima mujer de influencia para el reino, en los lugares que el Señor te ha plantado.
¿Y cuál sería ese consejo de cierre que tú pudieras darnos como mujeres de este tiempo? Tú, como bien has dicho, tienes muchos roles, eres esposa, eres madre, eres hermana mayor, estás en una nación distinta, eres profesional, no hablamos en este porque sé que habrá otro, pues definitivamente, porque yo sé que se quedaron muchas cosas, pero también eres una gran profesional que el Señor te ha permitido desarrollar también en nuestro país. Entonces, ¿qué consejo de cierre tú nos darías a las mujeres de este tiempo para ser de influencia en las manos del Señor? Definitivamente el Espíritu Santo guió a hablar de la familia y lo he entendido y hoy creo que aterriza el por qué tantas vivencias, el por qué la trayectoria tan larga, el por qué quizá mis ojos y mis oídos escucharon y vieron tantas cosas a lo largo de mi vida antes de casarme y por qué tengo la ocasión ahora de poder hacer las cosas distintas, más apegados a lo que el Señor quiere. A las personas que pueden estarnos escuchando ahora, simplemente les puedo pedir en el nombre poderoso de Jesús que abran su corazón. Es el único lugar al que el Señor habla verdaderamente. Si ustedes ahora siendo hijas que no tienen esposo y que no tienen una vida de familia más que el seno de casa familiar, les pido que abran su corazón. Muchas veces mamá nos dice algo y en el momento no entendemos, en el momento nos parece duro y quizás vaya en contra de nuestros deseos y los desestimemos porque no nos va a hacer feliz, que es también una tendencia ahora mundial de vamos a hacer todo lo que nos haga feliz. Y no entendemos que la felicidad del mundo es falsa, es banal. Y me dirán entonces, ¿cómo yo puedo ser feliz haciendo lo que no me gusta? Simplemente entendiendo que lo que te malogra, lo que te daña, no puede causarte felicidad a la larga. Así es. Entonces, mi gran y principal consejo en este momento es a todas las mujeres que me están escuchando, madres o no madres, abran su corazón a escuchar la voz del Señor. Si usted necesita algún tipo de ayuda, quizás la que no todavía no conozca a Jesús, estamos con las manos abiertas para ayudarle. Tenemos una congregación maravillosa de mujeres Déboras que estamos abocadas a la ayuda y esas esposas que quizás están en un momento, así como Abigail, que tenía un esposo sumamente imprudente, pero ella con su belleza, con su prudencia, porque decidió abrir su corazón al Señor y dejarse usar por el Señor, entonces pudo cambiar la historia y el Señor le recompensó, que es lo más grande. Entonces, si usted abre su corazón y puedes permitirte entender que lo que estás viviendo en ese momento, aunque no te agrade, será bueno para tu vida, entonces tú podrás caminar por un sendero más seguro y podrás encontrar esa felicidad que está en ti, que definitivamente no está en manos de más nadie, porque la felicidad no es de otro, es de uno. Amén. Y uno decide si la cultiva o no la cultiva. Abran su corazón y sus oídos al Señor. El mejor cierre. Mejor dice, ya no lo dañemos. No, ya. Hasta el próximo. Así es. Gracias, Albi, de todo corazón. A ustedes por la bendición. Tremendo tiempo. Gracias, dos mujeres. Gracias por estar aquí a mi lado siempre. Ay, un honor. Y nada, nos despedimos de este programa y les esperamos en una próxima entrega. Gracias a ustedes.